Mónica, teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia del 9 de julio, ¿cómo comenzamos a adentrarnos y a comenzar a interpretar lo que significa históricamente este día en particular y, por supuesto, todo el contexto anterior a esta independencia? Sí, uno siempre hace alusión, obviamente se relaciona materialmente el 9 de julio con la casita, con la casa de Tucumán, ¿no es cierto? La moneda de 50 centavos, ¿no? ¿También? Y uno hace referencia a ese día, pero realmente, bueno, ese día más que todo, diríamos, el anhelo hacia la independencia, es una declaración con anhelo de llegar a esto. Pero en los hechos fue una historia larga, que no empezó además en el 9 de julio, empezó ya desde la crisis del Estado colonial a fines del siglo XVIII y después con el proceso revolucionario de 1810 que se inicia en Buenos Aires junto a otras ciudades como Caracas y en otras ciudades de América. Pero obviamente esta revolución que empieza con la idea de rebelarse, muchas veces acelerado este proceso de decisión por la situación de España, era lo que estaba pasando en España, la invasión francesa, claro. Napoleón, todas esas situaciones aceleraban algo que estaba en la gente. Ahora, ¿qué es lo que estaba? ¿No? Esa cosa, porque es muy interesante, o sea, uno asociar esto de la idea de la independencia está asociado con la idea la idea de construir una nación. Esto que uno tiene que era el pueblo, pero son conceptos muy fuertes que podemos decir que va a ir cambiando a medida que se va dando las distintas situaciones. Por el 1810, más que todo, lo que era frente a las situaciones era frente al dominio, la invasión en España era rebelarnos, pero seguir fieles a Fernando VII. ¿Sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, aparece esta división dentro de la sociedad americana. Por un lado eran los patriotas, los criollos primero y los peninsulares. ¿No? Pero a medida que se va dando todo este proceso, va cambiando la identificación de realistas con patriotas. ¿No? Y aparece esto de la patria, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es la patria en ese momento? ¿No? Y es muy interesante también ponernos a pensar esta idea de patria que se va construyendo y además que distintos sectores sociales tienen una idea diferente. ¿Sí? Por ejemplo, no hay una unidad o claro, una unificación. Obviamente que los sectores de la élite ya en la revolución o después los que están de las distintas élites a lo largo de todas las distintas principales cabeceras, como es Buenos Aires dentro del virreinato, Perú o Caracas, Santa Fe de Bogotá, en distintos lugares, hay una élite intelectual que sabían, bueno, que venían ya con una idea de independencia y demás. Pero otros sectores no la tenían claro, los sectores populares, por ejemplo, los esclavos. ¿Sí? Además, sectores populares que a medida que se van desarrollando van a estar de un lado o de otro. ¿Sí? Van a estar del lado realista o del lado patriota, a donde ahora realista ya no va a estar identificado porque va a haber criollos que van a estar de un bando u otro. ¿Entendés? O sea, es una cosa que tenemos que ir entendiendo como una construcción que se va desarrollando, ¿no? Ahora, qué importante esto de comenzar el relato a interpretar y hacer referencia a este 9 de julio, pero en un contexto latinoamericano, comprender lo que sucedía en todo este bloque. Seguro. Y es interesante plantear, es verdad, o sea, primero fue en Caracas, donde esta oleada revolucionaria, y después que fue, creo que fue en abril, y en mayo empieza en Buenos Aires. En Buenos Aires inicia esta idea de la revolución, que después va a ir acompañando con la idea de independencia. Pero ¿qué va a pasar, no? Es muy interesante ver Buenos Aires y toda la región pampeana, donde son los primeros que se levantan, luego no van a sufrir una contrarrevolución, o sea, un avance realista. ¿No? En el caso del virreinato del Río de la Plata, donde va a sufrir eso es el norte argentino, ¿no? Lo que va a ser el norte argentino. ¿Por su ubicación? Por su ubicación. ¿O cómo lo interpretamos? ¿Sí? Claro, tiene que ver además porque Buenos Aires, cuando se inicia la revolución, se dan cuenta que donde tenían que llegar era el Alto Perú y el Perú.
que era el centro, ¿no es cierto?, español, además el centro de los recursos económicos. Entonces era importante, ¿no es cierto?, cortar con eso. En un principio la idea se creía que por el norte se iba a lograr eso, que eran las famosas 3 campañas al Alto Perú, lo que se llama Alto Perú, que hoy es el actual Bolivia. Pero esa vía no no tuvo éxito. Es toda la historia que nosotros conocemos, Belgrano intentando todo más. Y San Martín, que está acá en el norte, se da cuenta, él dice, por el norte no se va a lograr la independencia. Y ahí es donde él planea, ¿no es cierto?, este plan continental, que era, él dice, el fondo de esto es el Perú, hay que acabar con el Perú, ¿no es cierto? Entonces había que liberar Chile, después Perú. Y él, en este momento, estamos hablando ya en 1815, un poquito antes de declararse la independencia, es cuando aparece esta idea, ¿no es cierto?, de que en el norte ya estaban las formadas, los grupos, el ejército liderado por Güemes en Salta y por Jujuy por Arias, este grupo de lo que van a hacer los gauchos, ¿no? Y las participaciones, estas guerras de guerrilla, estas milicias cívicas que se conforman y que San Martín ve que es la forma de frenar el avance realista y que seguir, ¿no es cierto?, este plan continental. Obviamente que después, cuando llega San Martín en el 1818 libera Chile, después va al Perú, ¿no? Ahora bien, esto es muy importante para entender que el rol que tuvo el norte argentino para lograr este proceso de la guerra de independencia, ¿no? Claro, porque ahí ya tomamos América Latina, sí, ya tomamos también lo que sucedía en Buenos Aires, en el puerto, por ahí cómo se fue ideando, ¿no?, esta situación que prosperó finalmente la independencia y qué sucedía en Jujuy y la importancia regional. Sí, y aparte, cuando ya aparece esta nueva idea, Jujuy no recibe auxilio desde Buenos Aires. Ya, o sea, se tiene que mantener toda la conformación a partir del 16 en adelante, tiene que hacerse cargo, o sea, el ejército, la milicia que se conforma en Jujuy y Salta, con el apoyo, y cuando nosotros hablamos, nosotros estamos hablando del ejército, no toda la población, ¿no? Entonces el periodo de mayor, diríamos, presencia, ¿no?, de la guerra constante en la vida cotidiana de todo, de la sociedad, ¿no?, tanto salteña como jujeña. Y aparte, ahí uno tiene que pensar que después de 1815, Fernando VII, rey de España, recupera España, ¿no?, expulsan a los franceses. Entonces ahí tratan de recuperar las colonias y mandan un ejército que es el mayor ejército que España manda durante toda su etapa de dominación colonial. Eran como 15.000 soldados, una flota impresionante, que en un principio iba a ir a Buenos Aires. Y después la cambian y llega a Venezuela, ¿sí? Pero parte de esa fuerza y esa nueva contrarrevolución, que significó donde recuperaron Venezuela, Nueva Granada, el Perú todavía sigue siendo un foco realista. Entonces ahí fue un momento crucial muy importante. Acá a Jujuy llega una parte de ese ejército al mando del el general de la Serna en 1817. Fue una de las nuevas invasiones que tuvo Jujuy, pues siempre se habla del éxodo jujeño de 1812, fue muy importante, pero no fue el único. El territorio jujeño sufrió desde 1810, que inicia todo esto, hasta 1825, 12 invasiones y 3 éxodos. Y el que es peor es este de 1817, ¿por qué? Este ejército que yo te decía que venía de luchar contra Napoleón, una fuerza, llega acá, estuvo 5 meses en la ciudad de Jujuy, que fue terrible, mucha de la población se tuvo que ir, pero cuando volvió, la ciudad de Jujuy estaba totalmente destruida, ¿no? Así que uno siempre, bueno, hay algunos hitos que quedan, ¿no?, en el imaginario jujeño,
y no quita que haya otras cuestiones muy importantes, como es la del 17, que muy poco se habla, ¿no? Entonces es muy importante ver este desarrollo, ¿no? de la guerra de independencia, ¿no? Y cómo hasta 1822 sufre el avance realista, con uno de los que lideraba el ejército realista, Olañeta, que era casado con una familia jujeña. Él había vivido acá y todo lo demás, que después está esto que yo decía de los bandos, ¿no? Que dividió a muchas familias también. Es muy interesante ver, y donde cada uno tenía una idea diferente de lo que quería, ¿no? Perfecto, Moni, muchas gracias.